Vamos a comenzar nuestra escuela dominical en esta mañana que el Señor nos regala, hermoso día, para nosotros exaltar y glorificar su nombre, para tener este tiempo de comunión como Dios manda, en su palabra, en obediencia a ese mandato, y gracias a esta obra preciosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas al hacernos nacer de nuevo y así poder contemplar, como dice su palabra, lo bello, lo bueno, lo hermoso que es estar en su presencia. Así que yo les invito, por favor, a que estemos de pie. Vamos a elevar al Señor una oración para presentarnos delante de Él. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, nosotros venimos agradecidos, Señor. Venimos también con ese ánimo pronto para exaltar tu nombre, para glorificarte. Venimos, Señor, también como personas necesitadas de ti, personas que dependemos absolutamente de ti, Señor. Venimos delante de ti porque eres tú quien has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos las gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más tú nos das esta oportunidad de nosotros estar acá reunidos en tu nombre para participar de este día que tú nos has ordenado en tu palabra que apartemos para consagrarnos a ti, para descansar de nuestras ocupaciones regulares, para reenfocar nuestras vidas, Señor, para tener estos tiempos hermosos donde también podamos crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Y aquí estamos, Padre, nos ponemos en tus manos, descansamos en tus manos, Señor, y pedimos que este sea un día especial, glorioso, maravilloso, donde tu nombre pueda ser exaltado, glorificado, y nosotros, Señor, también pues podamos recibir esa edificación, ese ánimo pronto para seguir avanzando en este caminar de este lado de la eternidad hasta aquel día glorioso en el cual tú nos llames a tu presencia, oh Cristo venga a buscar a su pueblo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Quiero animarles, ¿verdad? A que estemos más que dispuestos a prestar atención a este tema de este día. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema necesitamos concesiones, no confesiones, pero eso lo hacemos entre comillas. Esa es una afirmación que muchas personas hacen, principalmente personas que no conocen lo que son las confesiones de fe, lo que es este término, y por lo tanto solamente quieren espiritualizarlo hasta cierto punto, esa forma de acercarse a Dios, y caen en un error tremendo, una herejía peligrosa que muchas veces aleja cada vez más a esas personas de los caminos de Dios. Incluso cuando esas personas piensan que se están acercando a Dios, es todo lo contrario, se están alejando más de Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca de lo que son los estándares doctrinales de la iglesia local. Estándares doctrinales de la iglesia local. Como es bien sabido por cada uno de nosotros, la cristiandad, o gran parte de ella, ¿verdad? Porque no podemos decir todos, porque ahí estamos nosotros y no somos de ese grupo, gran parte de la cristiandad contemporánea ha abandonado sus raíces y se ha vuelto abiertamente no confesional. Las iglesias, muchas de ellas, ya no son bautistas, presbiterianas o metodistas, se han vuelto ahora no denominacionales y aún se han vuelto interdenominacionales. Y lo triste de ello es que iglesias que tienen buena doctrina incluso caen dentro de este error. Y una de ellas es la iglesia del pastor John MacArthur, que se declara como no denominacional. Hasta hace algunos años atrás yo pensaba que el pastor MacArthur era bautista. Por lo menos seguía una línea bautista, pero ellos en su declaración, en su página, abiertamente dicen que no son denominacionales. Entonces, por eso nosotros vemos que muchas iglesias han cambiado su nombre. Para darles un ejemplo, la iglesia bautista ahora ha cambiado el nombre por El Viaje.
o le ponen otro nombre. La iglesia bíblica se ha vuelto en la iglesia, ahora la iglesia Nueva Vida. La iglesia sobre la roca, que vino de la Asamblea de Dios, ya no es Asamblea de Dios, sino sobre la roca. De hecho, yo conocí una iglesia así el año pasado, que investigando, después de mucho investigar, valga la redundancia, fue que yo supe que era de una denominación, porque en su nombre no lo decía, en su página no lo decía, en su declaración que tenían escrita para la bienvenida a las personas no lo decía, y luego de una conversación exhaustiva con el pastor fue que supe que eran de las asambleas de Dios. Entonces eso es lo que se está dando en nuestro entorno, en nuestro medio. Las iglesias tienen temor a definirse a sí mismas y a decirle a las personas lo que creen. La ambigüedad doctrinal ha reemplazado a esas antiguas confesiones de fe y el cristianismo contemporáneo parece estar contento identificándose solo con generalidades vagas. El objetivo ahora es, entre comillas, experimentar a Jesús y encontrar significado personal y propósito personal sin definiciones claras. De hecho, hay una publicación de una iglesia que fue tomada por el autor del libro para hacer referencia a cómo se ve esta nueva actitud en nuestros tiempos. Mire cómo dice esa declaración de una iglesia en su página en Facebook. Dice así: la teología y la doctrina es raramente, si acaso alguna vez, amiga de Jesús. Es bien intencionada, pero no hay nada que el enemigo ame más que tener a los hijos de Dios renunciando a una vibrante, apasionada y amorosa relación con Jesús y sustituirla con doctrinas y tesis. Por favor, nunca abras la Biblia para buscar decirle a otros lo que deben de creer. Abre la palabra de Dios para sentarte en su presencia, hablar con Él y que Él te hable a ti. Jesús odia ser investigado. Él es una persona y te invita a que lo conozcas. Fin de la cita. Y aunque eso suena espiritual, oiga bien, aunque eso suena espiritual, es ingenuo pensar que es posible conocer y experimentar a Cristo sin doctrina bíblica. Eso es ser ingenuo. Sin embargo, este intercambio de confesiones por concesiones es la nueva teología mística del cristianismo de hoy. Y parece que hay muchas razones por las que el cristianismo contemporáneo ha reemplazado sus confesiones doctrinales con generalidades ambiguas. Entre ellas puede estar, para darles algunos ejemplos, la indiferencia, la ignorancia, el pragmatismo y el misticismo. Y de esas cuatro razones que les acabo de mencionar, indiferencia, ignorancia, pragmatismo y misticismo, de esas cuatro razones, el misticismo es una que vamos a exponer un poquito más en detalle en este estudio. Y no es que las otras razones por las que las personas no quieren identificarse con una doctrina estén mal, como les acabo de decir, como la indiferencia, ignorancia y el pragmatismo, pero vemos, yo lo veo así, también el autor del libro lo ve así, ve que el misticismo es la raíz verdadera detrás de las otras tres razones. Es decir, todo tiene que ver con el misticismo que lleva a lo que es la indiferencia, a la ignorancia y al pragmatismo. Pero antes de abordar el misticismo, vamos a ver rápidamente algunos aspectos de esas primeras tres razones que les acabo de mencionar del por qué las confesiones han sido abandonadas en el cristianismo contemporáneo. Vamos a verla en detalle rápidamente. Número uno, indiferencia. Algunos cristianos no ven valor en las confesiones de fe y no es que estos creyentes estén en contra de las confesiones de fe, sino que simplemente no piensan mucho en ello. Ese es el problema.
El pensamiento es de la siguiente manera. La doctrina no es algo tan importante siempre y cuando las personas amen a Jesús. No sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado, con otras palabras, pero lo he escuchado. La doctrina no importa, siempre y cuando usted ame a Jesús, eso es lo importante. Ahí que está el problema. Al buscar una nueva iglesia a la cual unirse, las personas con ese tipo de pensamiento no están preocupadas sobre lo que son los estándares doctrinales de la iglesia a la que ellos quieren unirse, sino que más bien se preocupan por el programa que tienen para los niños, el estilo de música que tienen para los niños y el buen ambiente que pueda tener el lugar. Es decir, se olvidan de la doctrina, eso no es importante. El asunto es que hay un buen programa para los niños, que entretengan a los niños y que haya un buen ambiente para nosotros. Para esas personas, las características de una buena iglesia no son tanto sus creencias, sino sus programas atractivos. ¿Cómo están sus programas? Y eso, a ese voy, si es un programa atractivo, llamativo. Eso es lo primero, indiferencia. Número dos, ignorancia. Generalmente, este grupo consiste de esos grupos de personas quienes se enorgullecen de hacer la Biblia su confesión de fe preferida. Y estas personas dicen, ningún credo, solo la Biblia. Eso aparenta muy espiritual y eso abunda mucho aquí en nuestro barrio. Y esas personas que se enorgullecen en este tipo de posición anticredo, generalmente piensan que un credo o una confesión sustituye a la palabra de Dios como la autoridad final en materia de fe y conducta. Ese es el concepto que ellos tienen, que el credo es como, bueno, este es tu credo, vamos a creer esto y no importa lo que diga la Biblia. Y no es así, no es así. Este punto de vista puede venir de un corazón bien intencionado, porque no estamos diciendo que esté mal, puede venir de un corazón bien intencionado, pero también fluye de una mente no informada. Puede haber buenas intenciones en el corazón, pero la mente está. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es que se dice? Hay mariposas en la mente. Pero algo que debemos de entender, y hay un autor que lo expresó así, de la siguiente forma, es que nunca ha habido un hombre en el mundo sin un credo. Y cuando habla de hombre, por si acaso, también incluye a las mujeres, ¿verdad? Nunca ha habido en el mundo un hombre sin un credo, es decir, sin una creencia particular. ¿Qué es un credo? Es lo que usted cree. ¿Qué es una confesión? Una declaración de aquello que usted cree. Eso es. Eso es. Esa declaración puede ser oral o puede estar escrita, pero el credo está allí, está expresado, ya sea de manera explícita a través de algo escrito o de manera implícita en la forma en que esa persona se comporta en la sociedad. Entonces yo estoy de acuerdo con ello. Es imposible no tener un credo o una confesión. Ahora, solo porque la iglesia se rehúse a adoptar una confesión o a poner sus creencias por escrito, no significa que no tengan credo en que tienen su propia interpretación de la escritura. Es decir, no significa que no tengan un credo en la cual ellos se basen para interpretar las escrituras. El decir no tengo credo, solo la Biblia, es como decir mi único credo es mi entendimiento de la Biblia. Pero sin embargo se niega a profundizar en su entendimiento de la Biblia. No tengo ningún credo, bueno, es lo que yo entiendo que dice la Biblia. Ese es su credo. Entonces ese es el segundo punto. Número 3, pragmatismo.
Otra razón por la que las iglesias no quieren definirse a sí mismas doctrinalmente se debe a que se cree que las confesiones públicas son demasiado restrictivas. Las confesiones de estas iglesias se ocultan, como el ejemplo que le di de esa iglesia. Se ocultan porque lo importante es crecer. Entonces, si yo declaro lo que yo creo, puede ser que haya personas que no se van a acercar a la iglesia. Entonces, es mejor ocultarlo y quizás al que investigue más profundo, decirle lo que creemos, de dónde venimos. Entonces, para esas personas, mientras más inclusiva sea la iglesia, mucho mejor. Entonces, para acomodarse a los objetivos de estos tiempos, el credo de la iglesia de esas iglesias es mentes abiertas, corazones abiertos y puertas abiertas. Crea lo que usted quiera, piense lo que usted quiera. Esto está abierto para todos. Vengan como quieran y salgan como quieran. Y hagan lo que quieran. Porque lo importante es que asistan. Lo importante son los números. Lo importante es la ofrenda. Ellos no lo dicen así, pero ese es el trasfondo que hay. Y ese tipo de apertura ecuménica viene de un rechazo a tomar una posición pública de la verdad. Sencillamente, eso es lo que se ve así. El que una iglesia diga que tiene una mente abierta quiere decir que no ha llegado a ninguna conclusión importante todavía. Todos los visitantes con sus diversas opiniones y diversos estilos de vida son bienvenidos a unirse a la discusión. El confirmar y exponer la depravación humana para darles un ejemplo puede ofender a los buscadores y puede convertirse en un obstáculo para que lleguen a la iglesia y experimenten a Jesús en adoración. Y por lo tanto, esas iglesias consideran que es mejor minimizar las verdades doctrinales y mantener el amor como una emoción subjetiva y un Jesús endeble como el punto central. Entonces, debido a eso, debido a este pragmatismo, la, la mejor forma de hacer crecer la iglesia y conectar a las personas con el amor de Jesús es permitiendo que hagan lo que quieran. Entonces, esa es la tercera razón por la que se da estos casos. La cuarta razón es el misticismo. El misticismo es uno de los principales problemas, tal vez como nosotros podríamos decir, ¿cómo podríamos decir? Eh, um, lo que podemos decir, ¿no? Es lo siguiente. El misticismo es uno de los principales problemas, tal vez el problema principal detrás del cristianismo anticonfesional de hoy. Las personas buscan significado a su vida sin definiciones. Busca una experiencia existencial de autovalidación o una experiencia personal que me hable, aparte de las escrituras. Ese es el problema. Que me hable Dios, pero no con toda esa carga de
conocer las escrituras, de estudiarlas, de profundizar en ellas. No, eso es demasiado para mí. Es mejor sentirlo. Esas, esas iglesias que buscan atraer a las personas, a los pecadores incluidos, a una experiencia de adoración. El enfoque no se basa en la verdad, en esa verdad objetiva que encontramos en la palabra, sino en las emociones del adorador. No tiene que haber ningún fundamento doctrinal en esas emociones, siempre y cuando estas emociones sean auténticas. Lo ponemos entre comillas. Siempre y cuando esas emociones sean auténticas. Eso es lo importante. Entonces, ahí nos encontramos que lo más importante de la iglesia, de ese tipo de iglesia, no es lo que creen acerca del pecado, no es investigar acerca de cómo es Dios, no es investigar acerca de qué Dios pide al hombre, no es tanto eso. Es mejor que el adorador se adjudique su propia definición a esos términos. Es mejor eso, que no sean clarificados, siempre y cuando se sienta algo sobrenatural, una atmósfera sobrenatural. Y una vez más, entre más espiritual, más trascendente, más místico, más impreciso sea el sermón y las letras de las canciones, será más probable entonces, en consecuencia, estimular una experiencia emocional en el adorador, en el que llegó. Muchos de esos adoradores llegan a la iglesia con ese deseo de tener una experiencia espiritual con Dios, pero muchas veces la experiencia en sí misma es buscar algo más que Dios mismo. No es tanto a Dios. Ese deseo, ese impulso por tener una experiencia mística que se ve muchas veces en las iglesias, ese deseo de lo espiritual no está enfocado tanto en Dios, sino ustedes saben qué, en el hombre, en él mismo. Es decir, qué tan bien yo me siento al llegar a la iglesia, al participar de esta ceremonia. Si no hay ese ambiente para mí, porque a fin de cuentas es lo que yo estoy buscando y yo sentirme bien, entonces yo voy a buscar otra iglesia. Yo me voy a mover a otra iglesia. Y si me ofrece esto, ahí estoy, hasta que esa iglesia deje de ofrecerme esa experiencia mística, emocional. Y cuando esa iglesia deje de ofrecerme eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sencillamente voy a buscar otra iglesia. Y así sucesivamente. Esa palabra misticismo puede sonar como un tema misterioso, difícil de manejar, pero en realidad los principios básicos del misticismo son sencillos. Los principios que maneja el misticismo son sencillos. Miren, para darles un ejemplo. El místico piensa la realidad
definitiva de Dios es no conocible, porque está muy lejos. Dios es inefable, no lo puedo conocer. Dios trasciende el lenguaje humano y el pensamiento racional. Entonces, la única manera de yo conocer esa realidad definitiva, la que nosotros llamamos Dios, es por medio de alguna experiencia existencial. Es decir, una experiencia que trascienda, que vaya más allá del proceso racional de un pensamiento cognitivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cognitivo? Saber, conocer, al conocimiento, exactamente. Entonces, una vez que los místicos o adoradores han experimentado esa realidad definitiva, es imposible que ellos comuniquen o compartan esa experiencia con otras personas porque eso permanece inefable y por tanto misteriosa. Y solamente a algunos pastores guruses se le ha dado esa habilidad de poder transmitir eso. Por eso a esos pastores hay que adorarlo. Aunque quizás no sería un término fuerte, pero más o menos en la práctica eso es lo que se ve. Es decir, esta revelación de Dios es recibida por una persona que está en un nivel superior a las demás, porque esa persona ha tenido esa experiencia. Usted no ven todo, eso es prácticamente esas filosofías orientales, pero que están metidas en las iglesias. Ya no le hablan acerca de los gurús del lejano oriente, sino que ahora son los pastores. Entonces, como ese término es ¿cómo se dice? Manoseado, el término pastor, entonces ya hay que ponerle otro término. Y por esa razón a alguien se le ocurrió en los años 80, creo yo que fue, que comenzó ese término a usarse, ya no es pastor, ya que es, no, eso no, es un término que data desde el siglo XVI, eso es más viejo. Ya no es pastor, ahora ¿cómo se le llama? No, ese es un término. Apóstol. Profeta. ¿Por qué? Porque el pastor ya está muy usado. Eso es demasiado bajo para el apóstol. No, la conclusión es que el misticismo permite al adorador o al buscador religioso tener una experiencia sin tener que respaldarla objetivamente por la palabra de Dios. Ese es el problema. Y entonces esos cruces, vamos a llamar así ahora, ¿verdad? Cruces pseudo cristianos, claro está, porque acuérdense que todavía dicen que son iglesia. Ellos no dicen que vienen de Oriente, de lejano Oriente, y todavía tienen la Biblia, pero solamente para apoyar sus ideas, no para estudiar la Biblia. Tienen la Biblia para apoyar sus ideas. Entonces, por eso leen un pasaje bíblico y jamás vuelven a las Escrituras a profundizar en ella. A fin de cuentas, las personas que están allí no necesitan ir a las Escrituras. ¿Por qué? Porque tienen al gurú, tienen al apóstol, tienen al profeta para darle esa palabra. No hay que ir a la Biblia. Ahora, si usted quiere, lleve la Biblia, pero llévela como un accesorio, como cuando se pone un arete. Usted no va a pensar en ese arete hasta que se lo quita. Yo no voy a pensar en eso. Entonces, lleva la Biblia como ese accesorio a la iglesia, pero no vuelve a estudiarla. Eso no es necesario, porque allí está el apóstol. Entonces, mis hermanos, eso ha llevado a un tipo de iglesia que se conoce como la iglesia emergente. Esa iglesia que intenta encontrar significado sin absolutos.
No hay verdades absolutas. La iglesia a través de los siglos también ha sido influenciada. Es bueno hacer ese paréntesis. No es que no ha habido influencia del misticismo en décadas atrás, siglos atrás. Las iglesias a través de las épocas también han sido influenciadas de ese tipo de misticismo, pero en estos tiempos se ha dado con mayor fuerza. Gracias, y lo digo de forma negativa, gracias a los medios de comunicación que están a nuestro alcance, al internet, a los dispositivos, a los celulares, etcétera. Entonces, por esa razón, las iglesias alrededor del mundo se han apartado de una experiencia enraizada, que debe de ser así, enraizada en la doctrina, se han apartado de esa experiencia por una experiencia enraizada en el misticismo. Los sermones se han apartado de la teología, como conocer y amar a Dios, para darles un ejemplo, y ahora los sermones se han convertido en discursos motivacionales, como tener una mejor vida ahora, como que las cosas van a cambiar, porque esas cosas que se te quitó, ahora el Señor te la va a devolver, porque tú puedes lograr grandes cosas. Entonces ahí le añaden con el Señor, porque la victoria está asegurada para ti, porque tú puedes vencer todos los obstáculos, porque tú te puedes levantar con gran fuerza y lograr esos objetivos, así como David venció a Goliat. Y tú puedes vencer a tus Goliases. Y tú puedes salir adelante. Le damos un poquito fuerte al cosa para que se esté durmiendo como que se empieza. Eso es lo que se predica hoy, mis hermanos. Ahora, si usted tiene una mente poco informada, usted le va a decir amén a eso. Usted tiene que conocer más las escrituras. Nosotros tenemos la verdad profética más segura y hacemos bien en estar atenta a ella. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? La que dice Cash Luna. ¿Ah? O Ponciano aquí en la San Vicente. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Eh? Guillermo Maldonado en Miami. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. En ocasiones esas personas utilizan algunos términos teológicos, pero muchas veces esos términos teológicos permanecen sin una definición clara, sujetos a diversas interpretaciones de esas iglesias. La música ha tomado prioridad sobre la predicación. Entonces usted va a una iglesia que el culto de 3 horas y dura 2 horas y media cantando, 15 minutos de anuncios y 10 minutos de predicación y 5 para despedirse. Las letras de los himnos antiguos, que están llenos de rica teología y doctrina, que se enfocan en la obra de Cristo, han sido reemplazados con unas pocas superficiales y repetitivas palabras que se enfocan en las emociones del adorador. Y por eso atrae, porque mueven las emociones. La adoración contemporánea se ha convertido en individuos que sazonan sus propios afectos y amor hacia un Dios impreciso, en vez de una iglesia corporativamente adorando al Dios de la Biblia por ese amor manifestado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es tan importante que nos unamos a los cánticos. No vamos a ver un espectáculo público el domingo de un cantante y los demás se sientan a escuchar. No vamos a un concierto. El concierto tiene su día y tiene su hora, pero no en la iglesia, no en el contexto de la adoración corporativa.
Una iglesia puede hacer su concierto, no estamos diciendo que esté mal, puede levantar fondos y esas cosas, pero tiene su día. No debe de ser la norma de la iglesia tener ese tipo de actividad. En el culto de adoración, en el culto corporativo, todos debemos de unirnos a los cánticos, todos debemos de participar de esa adoración. La razón, mis hermanos, por la que el misticismo es tan popular en las iglesias no es necesariamente porque ofrezca propósito y esperanza en un clima posmoderno de insignificancia y de desespero. No es por eso, sino porque puede hacer que personas que no son espirituales se sientan espirituales. ¿Usted sabía eso? Es por eso que gana ventaja el misticismo en nuestros tiempos. Personas que no son espirituales se sientan espirituales. Y cuando hablamos de personas que no son espirituales, estamos hablando de personas que no son creyentes. Y esas experiencias místicas son reales para el adorador y son fácilmente creadas por el equipo de adoración. Las luces, el ritmo de la música, algunos términos religiosos, y todo eso lleva hacia las emociones del adorador. Y listo. Y ya a partir de ahí las personas se sienten espirituales por ese momento. Y en ese momento la persona puede tomar decisiones. Puede salir bien motivado y animado y desafiado, también podría darse el caso. Pero será esas emociones será pasajera, será temporal, terminará en ella y volverá a su vida anterior. ¿Por qué el misticismo es eficaz? Porque por naturaleza el hombre es religioso. Por naturaleza tiene un deseo innato en el ser humano de adorar algo. Entonces, cuando se crea una atmósfera adecuada y se les da a los paganos, no usted, a los paganos de allá, un ídolo y se les da a un Jesús fresco, entre comillas, ellos van a adorar. Van a adorar. Ahora, eso no quiere decir que en esas iglesias no hayan verdaderos cristianos. No estamos diciendo eso, porque Dios también puede obrar y de hecho lo hace en esas personas. Pero yo les aseguro algo, mis hermanos. En un momento dado Dios va a hacer así, mire, lo va a sacar de ahí. Pero aquel que no es creyente, pues seguirá por su camino. Una experiencia mística en la que se sentirá espiritual, se sentirán espirituales y de ahí no pasarán. De ahí no irán aparte, a otro lugar, lamentablemente. Lamentablemente. Claro está, mis hermanos, que hay algunos paralelos entre la teología, entre el misticismo, mejor dicho, y el cristianismo bíblico. Hay algunos paralelos. Un conocimiento salvador del Señor Jesucristo incluye más que un entendimiento cognitivo de las verdades bíblicas. Es decir, Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que no solamente es creer, ¿verdad? Por la fe, las personas experimentan un conocimiento personal de Cristo. Como nos dice Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Y este
conocimiento salvífico, pues trae consigo un inexpresable amor, gozo y paz. Y además este conocimiento experiencial de Cristo viene solamente por medio de la iluminación del Espíritu Santo. De esta manera, un conocimiento personal del Señor es incomunicable, ya que es imposible compartir nuestra experiencia de Cristo personal con otros. Entonces, sí, las emociones también son importantes. Preste atención ahora. Preste atención ahora. Primero le dije que no todo debe de ser en las emociones. Y ahora que le estoy diciendo que las emociones también juegan un papel importante en el conocimiento del Señor. Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo también habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, como les acabo de decir, el cristianismo bíblico no es misticismo, no es una experiencia mística. Ahora bien, la diferencia fundamental es que la fe que salva y el conocimiento experimentado de Cristo Jesús no vienen de una experiencia existencial que trasciende el pensamiento cognitivo y racional. No hay un salto de fe en la oscuridad, sino que hay un salto de fe hacia la luz de la palabra de Dios. La fe que salva viene ¿por qué? Por el oír, y el oír viene solamente por la palabra de Dios claramente proclamada, como nos dice Romanos 10:17. Entonces, para conocer a Cristo inicialmente y para crecer en el conocimiento del Señor, se requiere conocimiento de las Escrituras. Es decir, una mente informada por las Escrituras va a llevarme a mí a manifestar emociones acorde a las Escrituras y me va a mover a actuar en consecuencia. ¿Me entiende? Juan 17:17 dice, santifícalo en la verdad. ¿Qué más dice el Señor? Tu palabra es verdad. La doctrina, incluso la doctrina profunda, es vital para la vida cristiana. Es necesario conocer la doctrina. Y la doctrina nos va a llevar a las emociones y a actuar en consecuencia. La doctrina. No es primero lo que yo sienta y después voy a ver lo que dice la Biblia. No. Primero lo que la Biblia dice. Y en ese proceso va a haber emociones encontradas. La palabra de Dios me manda esto, pero yo no siento hacer esto. ¿Qué debo de hacer? ¿Lo que dice las emociones? Lo que dice la palabra, aunque las emociones no quieran en ese momento. Pero, irremediablemente, el caminar por la palabra me va a llevar a mí a emociones sanas, a sentimientos sanos. Sentimientos sanos como qué? Como amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo, a ser bondadoso, a querer estar en su presencia más seguido. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice,
Segunda de Tesalonicenses 2:13, perdón. Porque nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si la iglesia quiere ayudar a las personas en la adoración y el crecimiento espiritual, entonces el enfoque debe de colocarse sobre la palabra escrita de Dios. Debe de estar allí. El error del misticismo es que, y eso es una falsa presuposición de parte de ellos, es que Dios es inefable, que no es conocible por el ser humano. Y es cierto, hasta cierto punto, porque nosotros somos seres finitos. Pero eso no descarta la posibilidad de comunicación divina entre Dios y el hombre. En primer lugar, el hombre fue creado a imagen de ¿quién? A la imagen de Dios. Hay un terreno común entre un Dios infinito y un hombre finito. ¿Saben a lo que me refiero cuando hablo de finito? Es chiquito, flaquito. ¿Ah? ¿Qué es entonces? Que tiene un tiempo determinado, exactamente. Y Dios es infinito, no tiene fin. Entonces, pero como se dice, hay un terreno común. Y a causa de ese terreno común, no solo el hombre es capaz de comunicarse con Dios, sino que Dios es capaz de comunicarse con el hombre. Y Dios ha decidido comunicarse al hombre a través de dos tipos de revelaciones. La revelación natural. ¿Cuál es la revelación natural? La creación. Eso es lo que nos dice el Salmo 19. Dios ha decidido revelarse, no de manera salvífica, no para traer salvación a través de la naturaleza, pero Dios se ha decidido revelarse para que el hombre, aunque lo diga con su labio que no existe, por lo menos en su corazón, en su mente, en su cabeza, hay un conocimiento de ese ateo de que sí hay algo superior, porque se ha revelado Dios en la naturaleza. Pero Dios también ha decidido revelarse de una manera especial. Y esa revelación está en las Escrituras y en Cristo Jesús. Entonces, esta revelación especial es la que nos muestra a Cristo, nos lleva a Cristo. Y el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural en ese ser humano, haciéndolo nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque hay una condición caída en el hombre que le impide tener esa comunicación fluida con Dios. Y es el pecado. El pecado original y el pecado que por naturaleza comete el hombre. El Espíritu Santo viene, obra en esa vida, la hace nacer de nuevo, y entonces cuando viene un predicador y le presenta el mensaje del Evangelio, esa persona ¿qué hace? Que ya ha sido esa persona recreada, ha habido un cambio en su ser, ¿qué hace? Cuando se le presenta el Evangelio, lo recibe, se arrepiente, cree al Evangelio. Entonces, mis hermanos, Dios no es incognoscible. Y además también la revelación divina es universalmente entendible, dejando a todo ser humano sin excusa, como nos dice Romanos 1:20. El ser humano no tiene excusa. ¿Qué hay de los efectos no éticos de la caída? Los resultados de la depravación de la mente a causa de la caída. ¿No dice acaso la Biblia que el hombre es incapaz de conocer a Dios?
El hombre es incapaz de discernir la verdad espiritual. Primera de Corintios 2:14 dice eso. Y es cierto que el hombre caído se ha alejado de la vida de Dios y no tiene un conocimiento personal de él. Como resultado, debido a la depravación de su corazón, el hombre seguirá siendo incapaz y no estará dispuesto a poner su fe y confianza en Dios. Pero eso no quiere decir que el hombre caído no pueda entender racionalmente las verdades que proclaman las Escrituras. Es decir, que aunque el hombre no acepte esas verdades, el hombre sabe que hay algo que está mal en su vida. La Biblia no es irracional ni contraria a la percepción de los sentidos. No es contraria a ella. El problema del hombre caído no es una carencia de evidencia o de entendimiento de la verdad, sino una carencia de apreciación y amor por la verdad. Es decir, entendamos algo. La Biblia puede ser, valga la redundancia, entendida por el hombre caído. Racionalmente puede ser entendida. Eso no quiere decir que el hombre va a responder al llamado. Pero el hombre natural, impío, aunque se quede impío toda la vida, aunque Dios no lo haga nacer de nuevo, esa persona tiene la capacidad de entender las Escrituras. Hay esa capacidad. La Biblia dice que mejor dicho, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El problema con el hombre no regenerado, el problema con el pensamiento del hombre no regenerado yace en su falta de sumisión, no en una falta de pruebas. El hombre se ama a sí mismo. El hombre ama su pecado y por lo tanto prefiere creer una mentira o aceptar una cosmovisión inconsistente, una cosmovisión inconsistente que someterse a un Dios santo. Eso es lo que prefiere el hombre. El hombre está atado a su corazón depravado. Su falta de sumisión es el problema. Es la misma razón por la que el Señor le dice cuando la parábola de el rico y Lázaro, que el hombre no creería aún cuando se levantara de los muertos alguien. No creería. Entonces lo que le estoy diciendo con esto es que la revelación divina, lo que Dios ha revelado en su palabra, es eficaz en comunicar la verdad al hombre caído, aunque el hombre caído no la acepte. ¿Me entiende? El conocimiento del hombre y su rechazo de la verdad será aquello que lo va a condenar en el día del juicio, porque voluntariamente rechazaron a esa verdad. Por esa razón, mis hermanos, podemos afirmar que el remedio para el misticismo no es eliminar las emociones ni las experiencias de la fe cristiana. ¿Oyó eso? ¿Qué fue lo que dije al principio? Que las iglesias están llenas de emociones, ¿verdad? Y ahora le estoy diciendo que el remedio no es eliminar las emociones. ¿Me capta la idea? ¿Va conmigo? ¿Ah? El remedio no es eliminar las emociones ni las experiencias de la fe cristiana, porque eso nos llevaría a nosotros a una ortodoxia muerta. Las emociones son vitales para la fe cristiana. No hay salvación sin tener un conocimiento experimental de Cristo. ¿Oyó eso? Hay lugar para las canciones de alabanza que expresan las emociones del adorador. Hay lugar para ello también. Quizás usted está pensando, pero entonces ¿ahora qué le creo? Porque me dijo al principio que no y ahora que sí. Entonces, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Entra por aquí, no por ahí, no por acá, pero por aquí tampoco, sino por ahí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pero aún así, mis hermanos, la respuesta al misticismo,
que se da en muchas iglesias es asegurarse de que nuestras experiencias, nuestras emociones están fundamentadas en la verdad bíblica. Esa es la clave, asegurarnos de ello. Y debe de ser así porque Dios ha escogido cambiar los corazones por medio de la verdad. No hay un encuentro personal con Dios aparte de la verdad. Cuando hablo de la verdad, ¿de qué estoy hablando? La palabra. Si alguna vez hubo un momento cuando la iglesia necesitaba pararse firme en la verdad, especialmente la verdad del evangelio, es ahora. Es ahora. Nosotros como iglesia necesitamos creer lo que creemos y estar preparados. Debemos de estar preparados para confesar y defender nuestra fe ante el mundo. Debemos de estar preparados para ello. Debemos de preocuparnos, mis hermanos, en llamar la atención a ese misticismo centrado en nosotros mismos, que es popular en nuestros días, e irnos a la palabra de Dios. Hay un lugar necesitado en nuestro caminar para que las experiencias sean guiadas por el Espíritu, que nos llevan a Cristo y fluyen en armonía con las Escrituras, pero nunca fuera de las Escrituras, ni en contradicción con ellas. La respuesta de nuestro corazón y pensamiento a un verdadero tipo de misticismo bíblico, lo vamos a poner entre comillas, siempre buscará exaltar a Cristo en vez de la experiencia en sí mismo. A pesar de que todo en el universo es cambiante, ¿usted sabía eso? El universo se expande, todo va cambiando con el tiempo. A diferencia de la creación, Dios es constante. Él nunca cambia. Dios es el punto de referencia definitivo y ese inmutable Dios ha quebrantado el muro trascendente que separa lo infinito de lo finito y nos ha hablado claramente. ¿Cómo yo sé cuando Dios me habla? Dios me ha hablado claramente a mí en su palabra. En su palabra, el fundamento de nuestra fe. Al ser hecho nosotros, al ser hecho imágenes, al ser hecho a imagen de Dios, nosotros somos los destinatarios adecuados de su comunicación. Pero, sin embargo, a causa de la caída, nosotros somos incapaces de leer bien esa comunicación. Y ya que la Biblia puede ser entendida o mal entendida, la verdad no es relativa. No es lo que tú crees, ni lo que yo creo. La verdad y el error son opuestos. Y una interpretación de las Escrituras es correcta o incorrecta. No hay términos medios, no es lo que tú creas, es lo que dice la Biblia. Por eso hay que conocer la Biblia. Y ya que la verdad es conocible, y ya que la verdad es absoluta, no relativa, las confesiones de fe son muy importantes. Y por ahí fue que comenzamos. Si fuera imposible entender la Biblia o si fuera imposible de malinterpretar, entonces nosotros no necesitaríamos confesiones en absoluto. Es decir, si fuera imposible entender la Biblia, ¿para qué una confesión de fe?
Ahora, si fuera imposible de malinterpretar, ¿para qué tener una confesión de fe? Los extremos. Entonces, nosotros vemos que hay tantas interpretaciones correctas como incorrectas. Entonces, es esencial conocer lo que una iglesia cree para comparar su confesión. Esto es lo que nosotros como iglesia creemos. Vamos a compararlo, eso que creemos, ¿con qué? Con la palabra. Entonces, cada miembro o cada candidato a la membresía de la iglesia tiene derecho a conocer cómo la iglesia interpreta las escrituras. Esta es nuestra confesión de fe, la que tenemos acá, que es el resumen de lo que enseñan las escrituras. Entonces, no es suficiente con decir, como enseñan muchas iglesias, nosotros solamente creemos en la Biblia, o nosotros solamente amamos a Jesús y nos amamos a nosotros mismos. Ese tipo de confesiones dice muy poco. Es la verdad la que salva y es la verdad la que santifica. Entonces es tiempo, ¿verdad? Y esa es la invitación, que nosotros dejemos de escondernos detrás de generalidades ambiguas y términos religiosos sin definir por causa de experiencias, a causa de experiencias místicas sin fundamento. Es tiempo de que nosotros comencemos a declarar públicamente lo que nosotros creemos. Y la mejor forma de decirlo es resumido en nuestra confesión de fe. Es necesario conocerla, es necesario vivirla, es necesario informarnos de ella, es necesario defenderla, es necesario vivir acorde a ella. Así que vamos a dejarlo hasta acá este estudio, mis hermanos, y quería saber ahora, a partir de ahora, si hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto.